Y nosotros continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, porque además el tema, hemos hecho una pequeña reflexión, indudablemente, sobre lo que es y lo que significa en la vida de cada una y de cada uno de nosotros el encontrarnos en el corazón, el encontrarnos en la esencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar un tema que entendemos que es necesario, por lo menos, escuchar aquellos ámbitos o aquellos ambientes a través de los cuales pareciera o diera la impresión de que estamos en una crisis de valores. O sea, ¿qué nos está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es aquello que hemos ido perdiendo? ¿Cuándo lo hemos perdido? O sea, un poco como decir, ¿en qué momento quebramos al ser humano? ¿En qué momento se quebró el ser humano en sus valores, en sus principios, en sus metas, en sus sueños y en sus objetivos? Qué lindo, de verdad. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar nada más y nada menos que a quien hoy está con nosotros también visitándonos en el set, el padre Leuridan, Johan Leuridan, quien es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Pero antes yo quería presentarte un pequeño trabajo que hemos hecho en la producción, en el cual vamos a relatar cuáles son o cómo son vistos aquellos valores o antivalores o ausencia de valores durante unos 4 o 5 minutitos, y después con el padre Leuridan vamos a tener la oportunidad de tener casi todo el programa para poder discurrir sobre la historia, sobre los alcances, el nihilismo de Nietzsche, la posibilidad de Agustín en el encuentro de uno mismo, la maravillosa realidad de un Aristóteles y después de un Santo Tomás. En fin, pareciera que es mucho, y sin embargo en este ratito que vamos a estar de conversación te vas a dar cuenta de que va a pasar rapidísimo. Vamos entonces, mis queridos amigos y amigas, gracias por estar ahí, y al switcher indicarle ya que nos suelte nuestro especial. ¿Qué está pasando con nuestro mundo? A diario vemos cómo la sociedad se hunde cada vez más en un abismo de inseguridad, desconfianza y miedo. Aún las almas más fuertes se ven rodeadas del pesimismo y la negatividad que imperan. Pero, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Será acaso consecuencia de las corrientes de pensamiento que dominan nuestra era? ¿Tenemos otras opciones? El posmodernismo es el pensamiento predominante de nuestros días. Lyotard, al explicar el posmodernismo, refiere que todos los ideales que habían forjado las principales corrientes ideológicas y religiosas a lo largo de la humanidad, como el cristianismo, la ilustración y el marxismo, fracasaron, y que actualmente vivimos en una era en la que ya no se les puede tomar en cuenta, debido a su visión totalizadora y absoluta de la realidad. Es decir, hoy todo es incierto y la verdad absoluta no existe, pues cada cultura y cada individuo tiene su forma particular de ver el mundo. Este pensamiento es sin duda el motor que da fuerza a la idea del relativismo. Hoy, ya no podemos saber qué está bien y qué está mal. La moral ya no existe. Incluso en el arte somos testigos de la fuerza que este pensamiento ha tomado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Los estudiosos afirman que el precursor del posmodernismo fue Nietzsche, que ya empezaba a criticar la idea de que la razón era la que debía guiar la vida del hombre. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que este pensamiento fue cobrando más fuerza, debido a la frustración que significó que la modernidad no haya sido capaz de evitar este flagelo. Es por ello que se pone énfasis en cuestiones como los derechos humanos, que exaltan la idea de la individualidad. Es así como se empieza a ver a la sociedad de manera fragmentaria, a no pensar ya en un bien común, sino en el bien y la verdad de cada comunidad, de cada persona. Como en la fábula del traje nuevo del rey, cada uno cree en su propia verdad o en la que le hacen creer. Vivimos en la cultura de la frustración. Ya no hay un rumbo delimitado y solo se debe vivir del momento, ya que nada más importa.
Esto ha dado como resultado los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo. Si yo tengo mi verdad y para mí está bien robar y asesinar, entonces lo hago. El narcotráfico es un claro ejemplo de ello. Si lo que importa es solo el presente y no importan las consecuencias de mis actos, ni cómo eso puede afectar a los demás, entonces nos hundimos en la egolatría, el materialismo y el nihilismo, y empezamos a vivir completamente desconectados de los demás. Pero, ¿tenemos otras opciones? Ya muchos teóricos han tomado en cuenta esta realidad y están postulando un regreso a la cultura de los valores, aunque algunos se hacen la pregunta, ¿valores cimentados en qué? Es ahí donde la iglesia actual toma la principal enseñanza de Jesús y nos da una respuesta, el amor. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. El posmodernismo nos dice que la modernidad ha fracasado, y en parte es verdad, pero ha fracasado porque no tuvo en cuenta que el ser humano no puede llegar a la plenitud solo por la razón. En esa ecuación hacía falta el amor. La parte espiritual del hombre, porque es esta la que nos hace querer el bien del prójimo y por lo tanto de la humanidad. Tal como nos dice el Dr. Johan Leuridan en su publicación La familia, la escuela y los líderes de la sociedad, ningún sistema de leyes es tan perfecto para que pueda lograr la fraternidad y la paz sin el amor misericordioso. La obra de misericordia está dirigida al prójimo, pero también a la organización de la sociedad. El devenir de la historia nos ha demostrado que si bien son importantes la ciencia y la tecnología como factores para el desarrollo de la humanidad, estas no son suficientes para su prosperidad. En ese gran vacío que deja la frustración posmoderna, solo el amor que Cristo nos enseñó puede llenarnos de felicidad plena, lo cual hace eco en la sociedad. Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados. Y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Qué importante es, a través de las imágenes, como las hemos visto, además un guión preparado de manera muy especial, sobre todo para tener en cuenta lo que vamos a conversar ahora ya con nuestro especialísimo invitado. Él es el padre Johan Leuridan. Padre Leuridan, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pero ¿así estamos de mal o simplemente la televisión nos dice estas cosas para asustarnos? Bueno, ya desde hace unos 10, 20 años se habla mucho sobre la pérdida de los valores. Ajá. La crisis de los valores. Pero el hecho de que se hable demuestra que hay una reacción, que hay gente consciente, que hay gente que vive los valores. Entonces, porque el hombre no puede vivir sin valores. El hombre quiere realizarse, quiere desarrollarse, y esto es imposible sin valores. Entonces, en la sociedad siempre hay un grupo fuerte, sano, que busca los valores, exige los valores. Si en los medios de comunicación vemos mucha falta de valores, también hay mucha reacción en contra de la falta. Las denuncias, las informaciones, el periodismo, que demuestra también todos los problemas que existen que no deberían existir. Esta idea de que el hombre busque el bien, porque cada hombre busca su bien, porque cada hombre quiere realizar su vida, viene de Aristóteles. Él fue el primer filósofo en la historia que planteó el problema ético. Ya sus antecesores, Sócrates y Platón, también hablaban de las virtudes, pero lo consideraban parte natural de la persona. Aristóteles es el primero que dice, pero ¿cómo uno puede ser virtuoso? ¿Cómo uno puede lograr realizarse? Pero, hace la pregunta. Padre Leuridan, cuando usted pone la palabra virtuoso, entiendo que usted está hablando de la virtud. Pero cuando usted habla de la virtud, yo quiero saber lo que es la virtud. La virtud es el valor. Las virtudes son los valores. Ajá. Justicia, templanza,
amor son valores, la virtud es el valor. El valor de la fortaleza o de la fuerza Ya os que dije. nace en el ser humano o que a través del ser humano... Precisamente Aristóteles dice, ¿cómo logramos esto? Entonces él dice, porque podemos escoger entre el bien y el mal. Entonces la virtud o el valor no es así nomás natural, sino pide un esfuerzo del hombre y él descubre en el hombre la libertad. El hombre es libre y puede escoger entre el bien y el mal. Ese es el gran descubrimiento de Aristóteles. Ahora, y dice que el hombre, el mal lo hace a partir de la libertad, quiere decir a partir de la razón y la voluntad. El hombre debe conocer el bien y tener la voluntad para realizar este bien. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Aristóteles, tenemos a un Sócrates que nos ha dejado esta frase que lo define, ¿no? Dice, conócete a ti mismo y serás inmortal, ¿no? Cuando Sócrates y su historia de la cicuta y todo esto. Porque claro, a Sócrates le sigue Platón, el mundo de las ideas, el mundo de la trascendencia que llamaríamos nosotros ahora. ¿Cómo Aristóteles va siguiendo esta línea para crear, digamos, esta experiencia de valores, para entrar después en la crisis de los valores? Estoy diciendo que Aristóteles rompe con Platón y con Sócrates, Ajá. porque él dice los valores dependen de la libertad, de la razón y la voluntad de la persona. Es la misma persona y la razón y la voluntad también pertenece a su naturaleza, pero es una naturaleza diferente a los animales, las plantas, que es una naturaleza que funciona a base de la razón, la voluntad, quiere decir la libertad. Es la gran diferencia. Y él dice, Aristóteles, el hombre busca el bien. Y este pensamiento será asumido, esta ética, esta manera de ver el hombre y los valores en la Edad Media por Tomás de Aquino, que lo va a incorporar en su pensamiento teológico. Y el hombre busca el bien, si el bien es Dios. Claro. El Dios supremo. El final, el bien supremo es Dios. Entonces el hombre también busca el bien en este mundo por su propia realización. Y está en relación con Dios, con el fin supremo. Ahora, en esta línea, padre Leuridac, ¿en qué momento entramos en esto que llamamos hoy el postmodernismo, la crisis de valores, que es un poquito el tema? Usted ha hecho un trabajo extraordinario en su revista Cultura 28, de aquí de la Universidad San Martín de Porres, y en este artículo, que es un artículo largo y sobre todo muy ilustrativo, pero tiene 90 páginas, imagínense cuando leemos el artículo, pero usted va desgranando, digamos, la crisis desde un Nietzsche que nos habla del nihilismo, de la nada, que va rompiendo, digamos, toda estructura que hemos traído por más de 2000, porque Aristóteles y Sócrates, estamos hablando del año 500 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2500 años de una historia. ¿En qué momento se rompe o cuáles son las bases que fundamentan esta crisis de valores que estamos viviendo hoy día? La primera crisis empieza lo que se llama la modernidad. Es decir, la humanidad rompe con la idea de un gobierno de reyes, la monarquía. Es decir, contra la dignidad del hombre, que una sola persona de rey va a saber todo y decidir todo. Entonces los hombres dicen, nosotros también sabemos pensar, también sabemos organizar, y cuestionan el sistema monárquico y se introduce el sistema democrático. Este trae como consecuencia de que se va a afirmar la libertad de la persona. La modernidad tiene como gran triunfo, vamos a decir, como gran meta, el hombre es libre, el hombre es autónomo, no depende del rey. El problema es que históricamente la Iglesia estaba ligada a la monarquía, entonces viene también una reacción contra la autoridad de la Iglesia y en contra de la fe se afirma la razón. Si ya no se obedece, sino un hombre mismo es autónomo y por la propia razón va a construir su propia vida. Entonces tenemos varios siglos donde el hombre se va a desarrollar, son los siglos del desarrollo de la ciencia y posteriormente la tecnología, pero también es la época de Kant, el gran filósofo Kant, que va a defender la ética y va a tener enorme influencia en Europa en estos siglos.
Entonces no se pierde totalmente la ética, pero ya está cuestionado su fundamento. Su fundamento es Dios. Porque si no creemos en Dios, ¿quién puede dar orden? Si todos somos iguales, nadie puede dar orden a otro, porque todos somos iguales. Claro, pero la pregunta es un poco desde esta perspectiva de cómo se crea, digamos, los contravalores. No sé si esa palabra es válida. Este viene lo que voy a explicar ahora con la posmodernidad. Claro, por eso. Nietzsche es el hombre que dice, antiguamente se creía en Dios. Lo principal en el hombre era la fe. En la modernidad ya no creen en Dios, pero creen en la razón. Creen en la razón. Y la razón tampoco no ha dado grandes resultados, porque siguen los problemas en el mundo, siguen las guerras, sigue el hambre, siguen los conflictos, de modo que la razón también fracasó. Entonces Nietzsche dice, murió Dios y murió la razón. ¿Qué nos queda? Entonces, ese es el gran problema. Nietzsche está al comienzo del siglo XX y todo el siglo XX va a ser el siglo del escepticismo. Como dice Nietzsche, no hay bien ni mal. Todo es cuestión de interpretación. Si yo robo a alguien 1000 soles, es un bien para mí y para él es un mal. Pero el robo no existe. Lo que existe son las interpretaciones. Porque no hay razón, no hay objetividad, no hay valores, no queda nada. Claro, y este pensamiento de Nietzsche da por la gran problemática que sufre la humanidad, sobre todo en el siglo XX en Europa con las 2 guerras mundiales, la colonización en tantos países en el mundo que luchan por su liberación y lo consiguen a mitad del siglo. Todos esos grandes problemas han llevado a la humanidad a desconfiar. El hombre ya no ve metas, no ve valores, no ve nada y duda de todo. O sea, se le rompen sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Sí. Padre Leuridan, usted sabe un poquito en la televisión cómo es. Le voy a tener que cortar un poquito ahora, pero, le voy a dejar tarea para la siguiente parte. Es la respuesta, lo hemos visto en el reportaje, ¿no? Dios es amor, y esa respuesta a un mundo sin valores es una respuesta de un Dios que ama, que se hace hombre, que Cristo es la respuesta de Dios en este mundo. Después, la idea de lo que es el amor, ¿no? Usted en su trabajo va dando, digamos, aspectos que nos van llevando a autores, por ejemplo, a Sabater, ¿no? Que nos hablan de la experiencia del amor. Después, la familia. Usted es decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Cuántos años en el mundo educativo? La respuesta a esta pregunta, ¿qué es educar, qué es formar? ¿Quién forma y quién educa? Mire usted la cantidad de criterios que nos quedan para los próximos 15 minutos. ¿Nos puede esperar un ratito? Sí, sí. Perfecto. Entonces, nosotros en menos de un minuto regresamos con esta, por supuesto, y otras preguntas con el padre Leuridan. Realmente interesante estas primeras palabras con el padre Johan Leuridan. Él es, como sabes, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Y qué lindo, de verdad, el poder tratar en televisión estos temas, porque a veces uno dice, no, yo quiero la noticia rápido, esto, no, lo superficial. Oye, ¿sabes qué? No me compliques la vida. ¿Cómo es eso? Tenemos una eternidad para ir rumiando todo lo que hemos aprendido en este mundo y a veces no lo hemos aprendido, entonces que vamos a rumiar un poco. Ya cuando yo era chiquito y cuidaba las vacas, ellas pacían y después rumiaban, o sea, hacían la digestión. Entonces necesitamos momentos como este. Por esto, una vez más, saludo y felicito y agradezco al padre Leuridan esta posibilidad que tenemos. Padre Leuridan, vamos avanzando un poquito. Hemos hablado de una crisis de valores, hemos hablado de un mundo que se dice patas arriba. Sin embargo, hay una respuesta de la Iglesia. Usted mismo lo dijo, el Aristóteles que hablaba de la razón, pero el Santo Tomás que ya hacía del bien
común, o del bien natural, un bien supremo que es la trascendencia. ¿Cómo podríamos responder hoy a esas crisis de valores desde la persona, desde la familia y desde la escuela, que en definitiva creo que son los únicos reductos que nos pueden quedar, y los medios de comunicación, digamos, en espacios como este? Bueno, en primer lugar, la Iglesia insiste que no es suficiente denunciar, criticar la falta de valores, porque eso lo hace todo el mundo. En primer lugar, la persona debe reflexionar sobre sí mismo, meditar sobre sí mismo, porque los valores están en él. Los grandes valores que nosotros encontramos son evidencias dentro de nosotros mismos, que reclaman, que actúan de acuerdo a esos valores. Entonces cada persona debe hacer una reflexión sobre sí mismo, una crítica sobre sí mismo, para descubrir si realmente vive de acuerdo a los valores. Porque si uno mismo no vive de acuerdo a los valores, ¿cómo va a reclamar los valores a los demás? Entonces lo que yo indico en este artículo es, aparte de la gran discusión filosófica sobre los valores, son los ambientes de donde se gestionan los valores, donde se realizan. En primer, la familia. Muchas veces se dice, la Iglesia es la célula de la sociedad, la base de la sociedad. Sin familia, imposible educar a alguien. La educación está en la familia, la enseñanza está en el colegio, en la universidad, en la escuela, en la cuna, pero no la educación. Cuando el niño llega al colegio, a la universidad, ya debe tener educación, ya debe ser una persona educada con valores. Ese se da en la familia. La relación con los padres permite precisamente al niño desarrollarse como una persona con valores. La Iglesia dice que el valor supremo es el amor. Esa es la gran diferencia entre Tomás de Aquino y Aristóteles. Aristóteles también habla de la amistad y el amor, pero no lo incorpora totalmente en su pensamiento ético. Lo menciona como muy importante, mientras que Aristóteles, ante Santo Tomás de Aquino, dice que el amor es la forma de todas las virtudes. No hay virtud posible sin amor, porque el amor es la buena voluntad que me lleva a los demás. El amor no solamente es entre un hombre y una mujer en el matrimonio, o entre dos amigos de la amistad, pero el amor es la buena voluntad para todos. Es el amor que nos lleva a todas las personas, si los conocemos o no los conocemos. Por ejemplo, en este momento están pidiendo un apoyo económico para la gran crisis en Nepal con el terremoto, de 8 grados. Entonces la gente no conoce a los que viven allá, pero aportan. Claro, Padre Leuria, yo el otro día hacía un esquema, o leí en un esquema, porque después vamos a hablar un poco de esta película, que además usted la relata del ciudadano Kane, ¿no? Este hombre que además es real, quiero entender que fue un hombre en los Estados Unidos que digamos, nació en la pobreza, se hizo multimillonario y murió en la indigencia, sí. Pero hay una imagen al final de la película donde él recuerda cuando era niño el carrito que le regalaron, como que en la vida sí queda aquello que realmente uno vive en lo que es la familia. Pero uniendo este tema, cómo la Iglesia o sea, la experiencia de Dios es una experiencia de amor, una experiencia de compasión y una experiencia de misericordia. Padre Leuria, ¿en qué medida somos capaces de haber descubierto la fuerza de la Iglesia en el amor, en la compasión y en la misericordia? O estos valores, digamos, como que son valores intrascendentes para el hombre de hoy. Sí, dentro de los valores que los padres comunican a sus hijos, en primer lugar, fundamentalmente el amor que manifiestan para los hijos, y los hijos aprenden a responder este amor también con su amor para sus padres. Y dentro de los conflictos que surgen y que son necesarios e inevitables, se aprenda a superar el conflicto por el amor. Se aprende que el amor es más importante que el odio, o el rechazo, o el menosprecio. Los problemas se dan en la vida y uno debe aprender a vivir con los problemas. Y aprender a vivir con los problemas es aprender a superarlos por el amor. Si siempre buscar lo positivo en la vida,
para que prevalezca sobre lo negativo. Es lo que el niño aprende en la familia. Por ejemplo, cuando al final de sus estudios hay una promoción de los estudiantes agradecen a sus padres. ¿Por qué? Porque los han apoyado económicamente para estudiar, los han acompañado, les dan ánimo, etc. Es decir, ya sabemos cómo la familia es la base que forma la persona. Ahora, ahí hay un concepto que usted además define también en el libro, en este trabajo, que es muy importante. ¿Por qué no nos explica por qué usted cree que un papá, una mamá, más que amigos deben ser papá y mamá? Sí. ¿No? Porque a veces uno dice, yo soy amigo de mis hijos. Fines, estamos en colegio y usted en la universidad lo habrá vivido 1000 veces. No, yo soy amigo, pata, de mis hijos. Y usted dice, pues así, por ahí no. O sea, por ahí no va. ¿Por dónde va entonces? Sí, precisamente la educación es la autoridad de los padres frente a los hijos, porque les enseñan, les educan, los orientan. Entonces, la amistad es diferente, es entre personas iguales. La relación entre padres y hijos no es iguales. En la medida que los hijos van creciendo, siendo adultos, haciendo su propia vida, ya son amigos de sus padres. Pero tanto tiempo que están en formación y educación son los hijos, no los amigos, que es diferente. Lo importante es que durante la historia, precisamente Santo Tomás, por demostrar que el amor es la base de todo el comportamiento y de todos los valores, el cristianismo precisamente es el anuncio del amor. Cristo dice en la última cena, conversando con los apóstoles, así como el Padre me ha amado, yo amé a ustedes, permanezcan en mi amor. Es decir, el misterio de Dios en las palabras de Cristo se manifiestan como el misterio del amor. Dios es amor. Y lo que Él comunica es amor. Entonces, pero claro, esta fe ayuda a las personas a vivir el amor, expresar el amor, porque saben que Dios los acompaña, está presente en cada uno de nosotros y comunica su amor. Es más fácil amar a Dios que creer en Dios. Pero claro, lo que pasa es que a lo mejor también nosotros, digo nosotros, todos los que tenemos alguna responsabilidad de formación, hemos encontrado en el Dios amor, el Dios justiciero, y a lo mejor nos hemos perdido de ese otro momento que es el Dios misericordia. ¿Cómo podríamos entender, que es un poco también lo del Padre? O sea, es como cuando uno tiene una planta y entonces tiene que cortar, digamos, aquellas ramas que son negativas para el crecimiento. Esa es una pregunta muy importante, muy interesante. Es decir, el amor no excluye los otros valores, las otras virtudes, y la primera virtud es la justicia. Es decir, el amor siempre va acompañado también de la justicia. Y la justicia, exigir que cada uno se da lo suyo. Claro. Entonces, allá se crea un conflicto, pero el amor acompaña lo que usted dice, la misericordia, este conflicto. Pero ya entramos a un tema muy interesante, porque Kant veía la ética como cumplir normas. Es decir, la ética como normas, mientras que Aristóteles veía la ética de una manera diferente. La ética es una concepción total de la vida, es un proyecto de vida, un proyecto hacia el bien. Y después vienen las normas. Primero se busca el bien, cada persona debe formular su propio proyecto de vida, buscando el bien para sí mismo y para los demás con quienes vive, y después aparecen normas y la justicia. Entonces, el mismo es el cristianismo. El cristianismo no es en primer lugar una norma. El cristianismo no es en primer lugar exigir. El cristianismo es en primer lugar descubrir el amor de Cristo. Ese es el cristianismo. Si la persona no descubre esto, no puede vivir su cristianismo, no puede entender las normas, porque las normas brotan del fundamento de la ética, que es del amor. Entonces la persona que descubre el amor de Cristo en su propia vida es una persona que ya puede vivir todos los valores y comunicar los valores y vivir los valores con los demás. Ya vemos
la estrecha relación entre el amor y los valores y el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de amor, que es el fundamento del proyecto de nuestra vida. Ahora, por ejemplo, para ir ya descendiendo, porque nos quedan unos minutos, ya estamos llegando a nuestro destino, el avión tiene ya que bajar de estas alturas para entrar un poco en lo concreto en este minuto, minuto y medio. Un poco, ¿cuál sería, digamos, la misión entonces de la escuela, de la universidad? La misión cristiana, o sea, porque una cosa es formar, darle conocimientos a nuestros jóvenes o a aquellas personas que se acercan a nuestras universidades, pero desde una experiencia cristiana, para una sociedad que a lo mejor, el otro día yo conversaba con un amigo mío que trabaja en un banco, era un gerente de un banco muy importante aquí en la ciudad de Lima y en todo el Perú, y me dijo, mira Pablo, hay una cosa que yo aprendí, hasta los 40 años yo solamente buscaba conquistar metas y no era feliz, hasta que un hombre muy sabio me dijo, deja de conquistar metas, disfruta el camino que te llevan a esas metas. Y mi vida cambió el día que comencé a disfrutar el camino, sin negar que es importante también conquistar metas. Padre Leuridan, ¿cuánto de esto enseñamos en nuestras universidades? A valorar el camino sin perder de vista las metas. Sí, yo he dicho que en el lugar se educa, en los centros educativos se enseña. Se enseña, se forma. Pero de todos modos está lo que dice Aristóteles, los valores se transmiten por el ejemplo. Los padres transmiten los valores a sus hijos por el ejemplo. El profesor que enseña y se dirige de la razón a la razón, no de la persona a la persona, como los padres, sin embargo, él también es un ejemplo. Su comportamiento, las explicaciones que da, la atención a la persona, también deben ser un ejemplo. Entonces, es mucho menor la influencia del profesor que los padres, pero sí es fundamental también, porque el profesor también transmite una personalidad, su propia personalidad, aparte de las ideas que transmite. Por eso hemos hablado en el artículo de 3 factores que no son directamente la ética, pero influyen fuertemente la familia, la escuela y los líderes de la sociedad. Porque los líderes dan un ejemplo, mal o bien, pero dan un ejemplo, que tiene una enorme influencia en las personas. Pero si los líderes dicen que se puede robar, engañar, mentir, entonces hay que seguir el ejemplo. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros? Si las otras autoridades pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Por ello es muy importante la presencia de los líderes de la sociedad. Y Aristóteles ya decía en su filosofía, que era una filosofía sobre todo orientada a la importancia del hombre dentro de la totalidad de la sociedad. Kant insistía más bien en la autonomía de la persona frente a todos. Aristóteles pone en primer lugar la comunión, la comunidad, la persona dentro de esa comunidad. Y la importancia de los líderes de la sociedad deben ser bien escogidos para que den el ejemplo que tenga su influencia en todos los miembros de la sociedad. Claro, pero hablando de líderes, nos queda un minutito. ¿Quién en la sociedad, digamos, uno elige al líder o el líder transforma a uno, digamos, a la comunidad? Eso es lo que yo todavía a mí no me queda muy claro, ¿no? Porque si el líder te lleva al precipicio, vamos al precipicio. Pero si el líder te lleva a la cúspide, todos vamos a la cúspide. Sí. Ese binomio líder y comunidad, ¿cómo se casa? Hay un problema ya muy complejo. Cuando decimos en los medios de comunicación, ustedes transmiten mucha basura, ellos dicen y contestan porque el pueblo lo pide. Lo que le gusta a la gente. Sí, lo mismo es con los líderes. Los líderes han sido elegidos por el pueblo. Claro. El pueblo los ha puesto. Entonces el problema es más de fondo. Es un problema de toda la sociedad. No es solamente culpa de los líderes o culpa de los medios de comunicación, es un problema de fondo de todos. Todos debemos hacer el esfuerzo para cambiar la sociedad y en primer lugar, como dice la Iglesia, siempre cambiar a nosotros mismos. No vamos a cambiar las personas cambiando estructuras. La ética empieza con la persona. En primer lugar debe haber un cambio en la persona. Cristo llama en los evangelios a la metanoia, al cambio, a la transformación de uno mismo.
Y de esa manera también vamos a poder cambiar la sociedad. Padre Léurida, nos tenemos que ir. No nos votan, ¿ah? No nos están votando, lo que significa... Oye, es que nos ha dejado usted al final un espacio para que en cualquier momento volvamos otra vez, ¿no? El poder profundizar un poco en lo que es el tema de la familia, de lo que es el ágape, no hemos hablado del amor como ágape, de lo que es la realidad de los medios modernos de enseñanza también, que a lo mejor hay más conocimiento que menos vivencia, ¿no? Yo recuerdo de chiquito y obviamente usted en su experiencia también, los maestros están insertos en nuestras vidas. Sí, sí. Y quizás hoy día, pues hombre, son profesores, pero que han pasado y a lo mejor no han quedado, o sea, sus vidas no han quedado en nuestras vidas, y eso a veces también es muy peligroso para una sociedad que no tiene raíces, digamos, en estas personas. Sí. Pero bueno, todo esto y mucho más, ¿qué le parece si en otro momento nos comprometemos a... ¿Se ha sentido cómodo? Sí, muchas gracias. Perfecto, no, al contrario, gracias a usted y nada, seguir trabajando. Alguien me dijo, y esto ya es fuera del tema, me dice, ¿por qué el padre Léuridan no, lo mismo que el vino, el pisco, y hace esos trabajos? Chocolate, él sabe hacer ricos chocolates. ¿Cuándo tendremos esa oportunidad de...? Bueno, los chocolates son una especialidad de mi país. ¡Ah! Por algo. Son los más ricos que hay del mundo, ¿eh? Déjeme que le diga. ¿Y usted sabe el secreto o no? Bueno, más o menos. Será para otro tema, para el próximo programa. Un momentito, padre Johan Léuridan, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Nosotros todavía nos quedamos unos minutitos más con esas preguntas que ustedes a través del correo electrónico nos envían. Nosotros, bueno, con nuestra sapiencia, no muy grande, pero sí con nuestro cariño, que es inmenso, les vamos a contestar. Eso será en los próximos segundos antes de terminar nuestro programa. Espéranos que regresamos ahora.